Regresé a mi casa por mi pasaporte y encontré a un hombre desnudo en mi cama. Mi novia dice que es un amigo, pero no le creo. Creo que me está engañando. Hoy, 26M, me iba de viaje a Londres con mi hermana. Estuve quedándome con ella desde ayer porque vive cerca del aeropuerto, pero me di cuenta de que había olvidado mi pasaporte en el departamento, donde vivo con mi novia, 30F. Como aún tenía tiempo antes de irme, decidí volver a casa para buscarlo. Le mandé un mensaje esta mañana avisándole que volvía por el pasaporte, pero no me respondió. Cuando llegué, me di cuenta de que algo no estaba bien. Mi novia estaba extrañamente inquieta y, al verla, sentí que algo raro estaba pasando. Entré a nuestra habitación y, para mi sorpresa, encontré a un hombre acostado en nuestra cama, completamente desnudo. No lo reconocí. Fue un golpe muy fuerte. Automáticamente, me puse a hacer lo que tenía que hacer, agarré mi pasaporte, le dije se acabó y me fui de la casa. Ahora, mi novia no para de mandarme mensajes, diciendo que el hombre es un amigo de toda la vida, que es gay y que solo necesitaba un lugar donde quedarse esa noche. Pero no le creo. Nunca me mencionó que esta amiga se quedaría en nuestra casa mientras yo no estaba. Y sinceramente, la situación se siente muy rara. Además, me dijo que me está perdiendo por un malentendido, pero conociéndola, algo me dice que hay algo que no me está contando. Me está suplicando que la escuche, pidiendo disculpas y diciéndome que está muy confundida, pero la verdad es que yo estoy completamente herido y confundido por todo esto. La verdad, no puedo dejar de pensar que la situación no tiene sentido. Lo peor de todo es que acabamos de firmar el contrato de arrendamiento hace 2 meses, y hoy me voy del país. Todo esto está ocurriendo en un momento muy estresante y complicado. Entonces, ¿soy el malo por dejarla? ¿Debería darle el beneficio de la duda y creer su explicación, o mi intuición está diciendo la verdad? Comentarios. U/Anónimo 1. Exacto. Si realmente era un amigo de toda la vida, porque nunca habías escuchado hablar de él antes. Algo no cuadra ahí. ¿Y cómo es que este amigo necesitaba quedarse justo el día en que te ibas de vacaciones? No me vengan con excusas, esto fue planeado. Y lo más raro de todo, porque estaba en la cama de ustedes y no en el sofá o en otra habitación, editado. Sí, es cierto que algunas personas ofrecerían su cama a un invitado, pero compartir la cama con tu pareja. Eso ya no tiene sentido, y todos sabemos por qué. U/Anónimo 2. Qué patética y tonta, hacer eso tan rápido. Hermano, ni siquiera pudo esperar a que tu vuelo despegara. OP, ve a hacerte una revisión de ETS. Si ella es tan ingenua como para hacer esto, apuesto a que no ha sido solo con este tipo, y probablemente sin protección. No te confíes, porque esto suena a que ya ha estado haciendo lo mismo con otros. U/Anónimo 3. No eres el malo, en absoluto. OP, contacta al casero mientras estás fuera. Explícale la situación, que descubriste la infidelidad de tu novia, que terminaste con ella, y que te vas del piso. Tal vez el casero te permita romper el contrato, considerando que tu ex podría estar con su compañero de piso ahí mismo. Respuesta de OP. Gracias por tus palabras, en serio. Me siento tan perdido y devastado por todo esto. No sé cómo pasó, pero es como si todo mi mundo se viniera abajo de golpe. La verdad, no pensé en hablar con el casero, pero ahora que lo mencionas, tiene sentido. Tal vez si le explico lo que está pasando, pueda encontrar alguna solución. No quiero seguir viviendo allí con ella, no después de todo lo que pasó. Aún no sé si le dejaré quedarse en el piso, pero sinceramente, necesito alejarme de todo esto. Ojalá el casero sea comprensivo con la situación. Gracias de nuevo por el consejo, al menos me hace sentir que algo de lo que estoy haciendo tiene algo de sentido. Mi novia se ha metido en comunidades raras de internet y ahora parece que solo quiere exprimirme al máximo antes de dejarme. Esto es un texto anónimo porque mi novia usa Reddit y conoce mi cuenta principal. Los dos tenemos 20 y tantos y llevamos 3 años juntos. Hasta hace poco, todo iba genial. Era feliz con ella y hasta hablábamos de casarnos. Pero en los últimos meses, ha cambiado por completo. Todo empezó cuando comenzó a meterse en ciertas comunidades de Reddit y Discord. Ahora, cada vez que discutimos, en lugar de hablar conmigo, me responde con lo que dicen sus grupos. Frases como, pues en mi servidor de Discord dicen que X, así que voy a hacer eso porque es lo correcto.
O sea, ni siquiera intenta pensar por sí misma, simplemente copia y pega las opiniones de extraños en internet. Ella no trabaja. Se mudó conmigo y acepté pagar todo para que ella se quedara en casa. No tenía problema con eso porque el acuerdo era que ella se encargaba de las tareas del hogar mientras yo trabajaba largas horas para mantenernos. Pero últimamente, llego del trabajo y literalmente no ha hecho nada. Platos limpios en el lavavajillas sin guardar, ropa sucia por toda la casa, el lugar hecho un desastre. Básicamente, es como si viviera solo, pero con una persona extra gastando dinero y ocupando espacio. Le he preguntado qué pasa. Si no le gusta el arreglo, no tengo problema en que busque trabajo y nos repartamos las responsabilidades. Pero lo único que hace es darme largas con un sí, lo haré, no te preocupes. Hasta que ayer me salió con algo nuevo, que no quiere ajustarse al estereotipo de ama de casa. Ok, perfecto. No tiene que hacerlo. Pero tampoco quiere trabajar. Su solución es quedarse en casa, no hacer absolutamente nada, mientras yo pago todo, hago todas las tareas y, encima, aguanto su nueva actitud de superioridad moral. Por si fuera poco, nuestra vida íntima ha desaparecido. Pasamos de tener relaciones casi todos los días a que ahora me evita por completo. Cuando le pregunto qué pasa, me da respuestas sacadas directamente de sus grupos de Discord, como si estuviera leyendo un manifiesto sobre cómo no tiene por qué satisfacerme si no quiere. Lo cual, obviamente, es cierto, pero lo preocupante es el cambio drástico. Antes éramos una pareja que se quería, ahora siento que vivo con una extraña que solo me usa como cajero automático. Su actitud hacia mí ha cambiado por completo. Me trata con indiferencia y hasta con desprecio. Y lo más increíble es que, en lugar de sentirse mal por cómo me está tratando, me hace sentir culpable a mí. Últimamente se la pasa insinuando que no le compro suficientes cosas, que no me esfuerzo en la relación. Me enseña maquillaje carísimo, productos de belleza y bolsos de lujo, como esperando que se los compre. Y cuando le digo que no puedo permitírmelo porque ya pago todas las cuentas, actúa como si le hubiera dicho que no la quiero, se pone fría conmigo por horas y me ignora hasta que yo termino pidiéndole perdón. No sé qué pensar. Tal vez simplemente se aburrió de mí y ahora está buscando cualquier excusa para tratarme como si fuera menos. Lo único que sé es que su personalidad cambió radicalmente en cuestión de semanas. Antes, cuando teníamos problemas, hablábamos y los resolvíamos. Ahora, ni siquiera escucho su opinión real, solo lo que sus amigos de internet le dicen que haga. Le pedí consejo a mi hermana y, sorprendentemente, me dijo que cree que mi novia simplemente está intentando empoderarse y que mi reacción suena prejuiciosa. Básicamente, según ella, soy un controlador por esperar que mi novia haga su parte en un acuerdo que ella misma aceptó. Tal vez me estoy volviendo loco, pero en este punto me parece que solo está aprovechándose de mí mientras encuentra algo mejor. Quiero dejarla, pero al mismo tiempo, todavía la quiero. Extraño como era hace solo un par de meses. Y si hubiera alguna forma de recuperar eso, la tomaría sin pensarlo. ¿Estoy viendo esto mal? ¿Soy yo el problema? Si hay algo que pueda hacer para arreglar esto, lo haría. Pero no sé si hay algo que salvar aquí. Comentarios. U/Anónimo 1. Empodérala bien, pero sacándola de tu casa con todas sus cosas. Tu novia está completamente fuera de sí, OP. No trabaja, no aporta nada y encima te manipula para que pienses que el problema eres tú. Es una vividora. Quiere que la mantengas como una reina mientras no mueve un dedo, y cuando no le das lo que quiere, se hace la víctima. No te respeta, no te quiere, solo te está usando. Y tu hermana también está en otro mundo si cree que esto es normal. No pierdas más el tiempo, mándala a volar antes de que termine de exprimirte. U/Anónimo 2. Su nombre está en el contrato de alquiler o simplemente está ahí de parásita. Tienes la opción de echarla de la casa. Vivir con alguien siempre complica las cosas, pero eso no cambia lo que tienes que hacer, romper con ella. Puedes intentar convencerla de que vuelva a ser como antes, pero tú y yo sabemos que eso no va a pasar. Solo estás alargando lo inevitable. Termina con ella ya, porque si no lo haces, para serte sincero, amigo, tu futuro con ella va a ser un infierno. Así que prepárate. U/Anónimo 3. OP, creo que lo mejor es que hables con ella y trates de entender lo que está pasando por su cabeza. No está siendo justa contigo en varias cosas,
pero también creo que está pasando por algo que la está afectando emocionalmente. Es posible que tenga algún tipo de trauma o inseguridad, y por eso está buscando sentirse más fuerte y empoderada. En algunas cosas, tiene razón en querer cambiar su rol, pero en otras está siendo egoísta y manipuladora. Si realmente la amas como dices, lo que necesitas hacer es hablar con ella sinceramente, sin peleas, y sugerirle que busque un trabajo y te apoye como un adulto. Las relaciones deben ser de apoyo mutuo, y no puede ser que tú cargues con todo mientras ella se queda en casa sin aportar. La comunicación y un nuevo acuerdo podrían ayudarles a los dos a mejorar las cosas. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.